Hola muchachos, ¿cómo están? Por el título del video y la foto, lo más probable es que ya vieron qué figura vamos a ver hoy. Pero quería mostrarles que yo no tenía contemplado comprar esta figura, ya que no la había podido encontrar en ningún lado. Y no estoy seguro si es exclusiva de Amazon o no, pero la vi por Amazon. Y me la mandaron de esta manera. En la caja original de Hasbro, no sé si se la entregan así, porque ahí dice USA and Canada, no lo sé. Y me parece una muy buena protección porque la caja viene como nueva, pero muy bien. La figura ya la abrí solamente para revisar porque el sistema de delivery que trae los paquetes a mi casa me dejó la caja donde se meten las cartas que te llegan por correo y la caja estaba abierta, la de Amazon. Entonces yo no quise tomar ningún riesgo y preferí abrirlo porque he visto muchos videos que siguen cambiando las figuras en estas cajas, entonces no me quise arriesgar. Así que bueno, no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, aquí tenemos la figura, como pueden ver, la caja está en perfectas condiciones, así que yo la voy a guardar en la misma caja que me llegó. La figura la voy a dejar fuera lo más probable, porque me voy a hacer con el espacio para poder poner más figuras, pero como yo guardo todas sus cajas, van a ir en esa caja blanca con la que llegó. Por el costado tenemos una imagen de Gore, por el otro costado una imagen de la figura, y por la parte de atrás tenemos la figura con sus accesorios, que la verdad trae muy pocos accesorios, y sigo extrañando esa pequeña descripción del personaje que siempre ponían en la parte trasera, en distintos idiomas. Ya no lo trae, pero absolutamente nada. Aquí dice Thor, God of Thunder. Yo supongo que este debe ser un cómics porque esta es la figura que está basada en estilo cómics. No es la que nosotros vimos en el MCU, pero ya la vamos a ver más de cerca cuando la saquemos. Así que mejor vamos a sacarla de su caja. Y de esta manera es como viene la figura. Por aquí trae la espada. La cabeza intercambiable. Y pasamos a sacar la figura. Ni siquiera hay que abrir el cartón porque prácticamente viene solamente posicionada. No tiene nada que la amarre. Bueno, ya teniendo fuera la figura, la verdad es que es una muy pero muy linda figura. Tiene muy buena textura. Se ve muy bien. De verdad no esperaba que se viera tan bien. Solo hay una cosa que no me gusta tanto. Es que por qué razón le pusieron todas estas articulaciones con punto de articulación a la vista. Yo no sé cuándo va a ser el momento que Hasbro va a empezar a sacar solamente figuras con punto de articulación cubiertos. Si ya lo pueden hacer, ¿por qué no lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen reciclando moldes? Pero bueno, mejor vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, muy poquita. Y hacia abajo, también muy poquita. Articulación de los hombros, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, esto es lo máximo. Y hacia abajo. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, viene muy dura. Tiene buena articulación. Articulación de muñeca, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación de muñeca. En el pecho trae esta articulación. Eso es lo máximo que puede bajar. Eso es lo máximo que puede subir. No está nada mal, pero tampoco es una gran articulación de pecho. Trae articulación de cadera, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. En la pierna, eso es lo que puede subir la pierna, está bastante bien. Trae articulación de muslo, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Muy buena articulación. Trae articulación de pantorrilla, que gira en 360 grados. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Voy a pasar a hacerle un cambio de accesorio a ver qué tal se ve. Así se ve con el cambio de cabeza y de mano, que son los únicos accesorios que trae. La verdad es que la figura me está pareciendo que está bastante bien. Hay un par de cosas que no me gustan para nada. Por ejemplo, que si tú le ves la cara así, se ve todo bien. Acá se nota que está impresa de una sola forma. Pero este cacho de acá se ve como que lo pegaron. O sea, se ve la diferencia entre las dos piezas juntas. Entonces eso no me gusta tanto. Podrían haber impreso la cabeza completa, una sola pieza, para no tener en una esa línea y en la otra no. O sea, no sé si esto le pasó solamente a mi figura o vienen todas así. En relación a la Necroespada creo que se llamaba así, se ve bastante bien con ese efecto. Pero el problema
Pero el problema es que no le hicieron ningún detalle de un color negro distinto o un azul bien oscuro. Entonces se ve como muy plástico, muy plano. A esto habría que retocarlo un poco, pero yo no lo voy a hacer, ya que soy pésimo pintando. Pero la verdad es que el diseño de la mano, con esta jalea como estilo Venom, por la necroespada, saliendo de esta manera, se ve muy bien. Algo que sí tengo que contarles es que la cabeza viene de esta manera. No se le puede sacar la capucha, es solamente un sólido completo. O sea, si uno lo quiere poner con esta cara enojado, hay que ponerlo sin la capucha. La verdad es que la figura se ve bastante bien, me gustó mucho. Se siente muy sólida. Tiene un muy buen acabado, se ve que está bien pintada. De verdad se nota mucho la diferencia cuando Hasbro hace algo de una buena manera a cuando lo hacen por sacarlos rápidos, como la figura de Future Foundation de Spider-Man, que no me gustó para nada. Aún la tengo posada y cada vez que la veo, no. Yo creo que cuando tenga un poco de dinero voy a mandar a pintarla para que quede bien, porque no me gusta para nada esa textura ni la forma que se ve. Bueno, y hablando de Gore, aquí tenemos a Gore del USM. Podemos ver una gran diferencia en las dos figuras. Podríamos decir que es el mismo concepto, pero tienen grandes diferencias en tamaños, en cómo es la necroespada, en los tatuajes, en el cuerpo. Pero tiene un muy buen trabajo, ya que son dos figuras que comparten el mismo origen de diseño, pero son totalmente distintas. Así que muchachos, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.